a todas a un nuevo vídeo del canal. En esta ocasión traigo una persona muy especial para mí, una persona que por su carácter, por su forma de ser, todo el mundo la quiere, por su gran humildad, por su sencillez y por su gran honestidad. Una persona que trabajó desde la conciencia, desde la búsqueda del conocimiento, su miedo a la mediunidad, su miedo a ver espíritus, y que para mí es digna de ejemplo y valedora para aquellas personas que estén en la misma tesitura, que saben que ven, pero que no están locas, que hay más gente con las mismas situaciones que ellos y cómo se adaptan a los momentos y a las circunstancias para aprender a trabajar con la mediunidad y a convivir con ella. Ella es Alexandra Cabello. Muy buenas noches, Ale. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, lo he dicho anteriormente en la presentación. El motivo de traerte aquí, de hacerte partícipe del canal, es un poco dar el escaparate a todos esos medium que empiezan con el miedo, con el desconocimiento, con esa imaginación de creer estar volviéndose locos. Y tan importante es que lo hagamos entender como algo normal, que no es un don, que es una cualidad que tenemos que trabajar, que a más trabajamos, más conocimiento se coge y más dominamos. Y creo que como tú eres un ejemplo claro de ello, y además que hemos vivido las dos juntas cosas muy importantes, hemos crecido juntas, pues para mí de ensalzar tu labor. Y bueno, antes de nada, yo si quieres decir unas palabras, comenzamos. Bueno, pues que para empezar, muchísimas gracias por haberme invitado. Para mí es un honor, un reto también estar aquí, pero me siento muy agradecida. Y bueno, dentro de ese reto, como aquí hemos venido a luchar y a ser valientes, pues nada. Si algo de lo que yo pueda decir o compartir con la gente puede ayudar, pues por supuesto, bienvenido. Uh-huh. Bueno, cabe decir que Alex es una gran medium. Bueno, es Alexandra, yo le digo Alex de cariño porque para mí es mi Alex. Pero es una gran medium con una gran capacidad, una gran psíquica y una gran maestra en registros acásicos. Por eso cabe recalcar que en tus momentos, cuando iniciabas o en tu andadura con este camino que llevamos juntas, ¿recuerdas si tuviste miedo cuando empezaste a sentir o a percibir cosas? ¿De qué manera? Bueno, tú me conoces y tú me has acompañado durante todo este camino. Yo he pasado mucho miedo, pero miedo de decir terror, de no saber dónde, eso que decimos de no saber dónde meterme, pues eso, de decir, se me está yendo la vida. Sí. Y tener que ser muy consciente y hacer un ejercicio muy grande de un ejercicio interno muy grande de decir, vamos a ver, Control, ¿no? control, control, sobre todo cuando eres una persona muy mental y muy racional, que esto ya es como, ¡pum!, es un choque directo con la razón realmente. Uh-huh. Y a mí me estuvo poniendo a prueba durante mucho tiempo, mucho miedo y mucha llorera y muchas conversaciones Y mucho compartir y mucho juntas. compartir juntas, porque no es fácil. Pero no sé si para que los que nos están viendo lo entiendan, eh, aún así, a pesar de eso, nunca has perdido, nunca, el guerrero siempre tiene miedo cuando va a una batalla, siempre, porque sabe que en ello se le puede ir parte de su vida o su vida. Pero tu perseverancia, tu camino de la verdad, de buscar la lógica, lo que te pasaba, ha llegado hasta donde ha llegado. Actualmente tú ya vives la mediunidad de otra manera, disfrutas, pero
¿Qué era lo que más te asustaba al principio, cuando empezabas a ver o a sentir? Bueno, Yo lo sé, pero en los que nos están viendo, ¿no? Entonces, es que yo cuando empecé, bueno, cuando me obligaron, que es diferente, ujú, porque no es que yo empezara, es que me obligaron, literal, eso no fue muy agradable, lo recuerdo. porque no es una decisión propia, es algo que, bueno, pues como tú bien habías dicho, antes no es un don, pero es una sensibilidad que está contigo, que te ha acompañado durante toda la vida, que no se le ponen palabras, pero que cada vez te va dando más información a ti, de cosas que la mayoría de la gente no puede ver, y encima se plasma y se transmite en tu cuerpo. Exacto. Y a veces no es agradable. Sobre todo cuando tienes ese miedo y dices, ¿qué me está pasando? ¿Qué me está pasando? Entonces, lo mío no fue una lección, lo mío fue obligación, luego fue supervivencia y luego vino ¿Y el... por qué obligación? ¿Puedes dar ese matiz? Sí, para mí fue obligación porque yo estaba atravesando un momento de mi vida Difícil, ¿no? muy complicado, esa noche oscura del alma, como le llama mucha gente, y eso lo que provocó fue que mis sentidos hicieran así. Ya habían estado abiertos anteriormente, pero esto fue un despliegue total. Entonces, yo no tenía con quién hablar en ese momento, no sabía qué me estaba pasando. De repente ya te conocí a ti, ya empezamos a hablar un poquito, pero cuando digo que fue por obligación es porque yo no tenía ninguna intención de, ay, mira, me voy a poner Y a estudiar o a ver qué. vamos a desviarnos un poco del tema, porque ahora mismo se me ha venido a la mente y creo que sirve de mucha ayuda a todas las personas que quieren trabajar la mediunidad y nos están viendo, que expliques cómo nos conocimos tú y yo. La historia corta, la historia larga, la versión extendida. Bueno, aquí esto es libre, yo no te ato a nada, a lo que quieras, cariño. Pues es que, bueno, pues yo vine aquí a Málaga con unas amigas mías y me dijeron, ah, vamos a ir a una tetería, que hay allí chicas que echan las cartas, que no sé qué. Y yo dije, bueno, venga, vamos. ¿Te tienes que tomar? Yo llevo 15 años sin tomarme un café. A mí no me gusta el café, pero me dijeron, es que te lo tienes que tomar. Y dije, bueno, venga, pues ya está, pues yo me lo tomo. Y recuerdo que entré a la consulta, te vi a ti Para la lectura de Pozos para la del lectura de Café, pozos del café y yo llevaba mi taza en las manos y me dijiste, esas migrañas que tú tienes. Y yo dije, madre mía. Y recuerdo que te dije, tú esto no lo necesitas para nada, ¿no? Y empezaste a reírte y me dijiste, a ver, puedo dar un poquito de información, pero realmente yo eso no lo necesito. Es información que me llega y bueno, conforme me está llegando yo te la transmito. Y ahí fue la primera persona que yo conocí, o sea, personalmente, con la que yo hablé, que ya empezó a hacerme que cortocircuitara un poco. En plan de, ¿cómo sabe esto? ¿Cómo es posible que esta mujer, que no me conoce absolutamente de nada, porque yo no no teníamos ningún intermediario, no teníamos a nadie en común, nada. cómo es posible que esta mujer sepa esto? Y luego ya, por otra parte, un compañero de trabajo que yo tenía, un amigo suyo, organizaba encuentros, resulta que esa persona era Amigo mío, amigo tuyo, y fue como encajando la pieza. encajando, sí. Pero aquel día que tú viniste, que venías con un dolor de cabeza, Ah, sí, sí, sí. que yo sentía hasta las arcadas del gran dolor de cabeza que llevaba, Sí. fue un regalo para las dos. Fue un regalo para las dos porque yo disfruto cuando trabajo con esto.
pero disfruto más haciendo aprender, haciendo aprender no es la expresión, está malamente dicho, sino mostrando esto como algo natural, haciendo partícipe a la gente de que esto es algo natural. Me diste la oportunidad que, a pesar de haberte dado ese choque emocional tan grandísimo, porque además recuerdo tu cara y estabas blanca como la pared, a pesar de haberte dado ese choque tan grandísimo, me diste la oportunidad de abrirte en canal y de dejarte ayudar y de querer aprender y de lo que vuelvo a ensalzar contigo, ese instinto de lucha, de superación, de esto no puede conmigo. Entraste en muchos miedos, te hicimos ver, no solo yo, mi grupo de amigos, que luego ya entraste en el grupo, que no estabas loca. Sí, eso fue bastante importante, gracias. Eso. Que era muy normal y que era un camino y una lucha de todos, no solamente tuyo, y que estábamos en el mismo barco y que teníamos que remar hacia el conocimiento para quitar esos miedos. Entonces, ahí empezaste a entrar en bloqueos, y yo cuento esta historia así para digamos, un poco para que la gente entienda tu historia, lo bonita que es y lo dura a la vez. Y yo ahí te pediría que me dijeras cuál fue, dentro de ese tránsito, dentro de esa catarsis o noche oscura del alma, ¿cuál dirías que fue tu mayor miedo personal dentro de la mediunidad? Pues mira, hay un día en concreto, porque además yo recuerdo que al principio había mucha gente que me decía, es que te tienes que poner ya, es que te tienes que poner ya, y yo decía, que me tengo que poner, que yo no quiero hacer esto, que sí, y yo decía, que no quiero hacer esto, y además yo siempre he sido una persona con carácter, con mucho carácter, y a mí me ha gustado siempre hacer las cosas a mi ritmo, más despacio, más rápido, y en este tema en concreto, más despacio que rápido, hasta que ya me decidía, bueno, que ya pues, estaba conociendo a vosotros, ya empezaba a tener una red de personas a mi alrededor con quien podía hablar de estos temas, que controlaban, que me explicaban, que me decían, que me aconsejaban. Pero yo recuerdo en concreto un círculo de mediunidad que yo dije, no, yo no puedo con esto. O sea, sentí pavor y me negué más que nunca en rotundo a participar en un círculo de mediunidad por el tipo de canalización, no el tipo de canalización, sino por cómo a veces podemos percibir las cosas y sentirlas y cómo nos pueden llevar a un sitio que si no sabes controlarlo, si no tienes esa práctica, si no tienes ese conocimiento, si no tienes ese acompañamiento de alguien que te guíe, puedes sufrir mucho. Yo cuando vi eso, yo dije, yo no quiero hacer esto. Vamos, que no cuentes conmigo. Vale, bueno, yo voy a explicar para los que nos están viendo que el círculo de mediunidad que ella habla es un círculo espiritista donde cada medium está alrededor, estamos en un círculo, cada medium está al lado de un asistente que siempre está cuidando y vela por nosotros, por preocuparse por nosotros, por garantía por nosotros. Y nosotros prestamos nuestras cuerdas vocales y nuestro cuerpo en pos a ese espíritu que viene para dejarse ayudar, para pasarlo hacia ese otro lado. Y digamos, perdemos un poco, no literalmente la conciencia, pero sí una parte de la conciencia. Estamos en un semitrance. Claro, ella lo vivió porque entró en incorporación, no se lo esperaba. Yo recuerdo aquella noche que cuando terminaste, y lo habías hecho muy bien, ojo, lo habías hecho muy bien y habías controlado los tiempos.
pero tu miedo te pudo. Y el miedo fue tal que saliste, yo me fui detrás tuya, Sí, lo recuerdo. nos abrazamos, lloramos juntas, pues las dos somos también de lágrimas fácil, Por eso. lloramos juntas y en ese momento te comenté, cuando tú estés preparada, no hay problema, aquí estaré, ¿verdad? Sí. Real. Y Por- así fue, además. Y así fue. Porque no se trata, para todos los que nos están viendo, de forzar, sino de controlar esa energía que, como no la vemos, es difícil explicar para el que no lo percibe de esa manera cómo se siente. ¿Me permites que yo...? Por supuesto. Creo que además eso es muy importante, eso que dices de respetar los tiempos, porque yo cuando más presionada me he sentido, obviamente cuando estaba empezando, pero cuanto más presionada me he sentido era precisamente cuanta más gente relacionada con el tema había alrededor mía. Es decir, tenía mucha gente que me podía sostener en esa situación y para mí era no, ahora no. Sin embargo, a lo largo de los años, a mí me ha hecho falta irme al extranjero, verme sola en ese tipo de situaciones y saber solventarlas mucho mejor. Obviamente mejor que en ese momento que estaba al principio, que es que tú ten en cuenta que una persona estructurada, racional, mental, empiezas a sentir, a oler, a sentir dolor, a que te viene un nombre, a que de repente tienes la personalidad de otra persona. Y hago esto y me río con todo el respeto del mundo, pero por eso, porque en un primer momento es complicado, por lo menos para mí fue complicado de asimilar. Es complicado. Es complicado. Claro, yo también quería que tú vinieras al programa precisamente por eso. Porque yo puedo hablar de otra perspectiva, que es la mía criada en una familia de medios. Entonces, he tenido ese abrigo de la familia porque he vivido en eso. Pero el que no ha vivido en eso se enfrenta en soledad. Se enfrenta en soledad y también, y me consta, y lo digo desde el cariño absoluto, sé que fui la frustración de mucha gente de decirme, hay que ver, Ale, es que no puedo, ahora mismo yo no puedo. O no me parece bien, o sea, porque siempre no era no puedo, a veces era que no quiero, que a mí esto no va Pero conmigo. yo creo que tú no venía precedido del miedo. Sí, por supuesto. Venía precedido del miedo. Y bueno, he de decir que si quieres lo cuentas, si no, no. ¿Qué has estado haciendo fuera en el extranjero? Para mí es una toma de valor. Yo recuerdo cuando me dijiste una noche, Ana, me marcho, tengo mucho miedo, debo de marcharme. Y comentamos, porque evidentemente no lo digo yo, lo dicen ellos, yo solamente traduzco. Vete, porque enfrentándote solo a tu miedo es lo que te va a hacer desarrollarte como medio. Vete. Sin embargo, esto empezó antes. Empezó cuando nos conocimos, pero para mí hay un punto de inflexión con esto. Y fue un viaje que yo hice a Marruecos, que se fue la primera de mis dudas que hago, me voy, no me voy. Yo creía que iba a hacer un viaje y al final hice un viaje totalmente diferente. Yo me fui a un retiro de danza en el desierto y mi viaje fue un viaje, no sé siquiera incluso decir un viaje iniciático, en el sentido de decir, aquí vas a empezar a hacer trabajo de campo. Yo recuerdo la primera situación que yo tuve, que yo dije, ¿qué está pasando? Y si me permite, la cuento Sí, brevemente. por favor.
nosotros partíamos el viaje desde Fez, al norte de Marruecos, ¿vale? Y yo recuerdo que nos llevaron a visitar la Medina y éramos un grupo de chicas, entramos a un espacio muy bonito con una fuente, unos arcos maravillosos, pero yo ahí lo que empecé a sentir fue que me quemaba, pero que me quemaba sentía llamas desde los pies, desde el suelo hacia arriba. Y empecé a hiperventilar y empecé a marearme y yo sentía que me quemaba las piernas, que me quemaba el cuerpo, que me quemaba y empecé a quitarme ropa y con la botella de agua de echarme agua y mis compañeras, que no conocía absolutamente de nada, era la primera vez que las veía, me miraban como esta mujer está loca. ¿A esta qué le pasa? Y una de mis compañeras, que fue mi compañera de habitación durante todo ese viaje, a día de hoy somos muy buenas amigas también, me dijo, se me acercó y me dijo, ¿estás bien? Y yo dije, no. Me dijo, ¿qué te pasa? Digo, es que siento que me estoy quemando. No de calor, me estoy quemando de fuego. Cuando abandonamos ese sitio, el guía que llevábamos explicó, esto fue una antigua escuela coránica, hubo un incendio, en este lugar hubo un incendio donde murió mucha gente quemada. Mi compañera me miró, yo bajé la cabeza y dije, empieza el viaje. Y fue empieza el viaje. Porque yo me fui para una semana y me quedé 15 días. Yo eso no lo he hecho nunca. Recuerdo esa noche muy bien porque me escribiste. Porque yo decía que me iba al día siguiente y yo decía, si yo sigo teniendo estas sensaciones, mañana me voy a España. Y me escribiste y te dije, pero por favor aguanta. Es verdad. Aguanta que esto es tu comienzo. No te vayas que vas a disfrutar. Pero yo estaba totalmente dispuesta al día siguiente a sacarme un vuelo de vuelta a España, porque lo estaba pasando tan mal. Y no era la primera vez que viajaba. Yo he viajado mucho, pero sí fue la primera vez que viajaba con esa sensibilidad, o sea, siendo consciente de esa sensibilidad. Y bueno, pues eso ya empezó. Era una semana, me quedé 15 días, me volví a ir. En ese segundo viaje a Marruecos, que ya sí que lo hice sola, era la primera vez que yo viajaba sola, nunca había viajado sola en mi vida. Expansión. Ya veía, oía, conocí a una gente maravillosa de muchas nacionalidades, pero conocí a 3 familias españolas que a día de hoy sigo hablando con ellas. Y era canalización pura y dura. O sea, yo hice registro en su momento, hice un montón de cosas, pero yo no terminaba de creérmelo. O sea, yo tenía toda la teoría, pero no lo experimentaba. Bueno, no terminabas de creértelo y no lo experimentabas en ti, pero yo que sí lo he experimentado contigo, sí puedo decir que los registros es una pasada cuando los lees. Bueno, retomando, lo que yo quería decir era que fue la primera vez, y ya te digo, donde me he tenido que enfrentar sola. Ese abrigo que yo tenía antes con vosotros, de si me había enfrentado a una incorporación, a una transfiguración, que alguien me explicaba qué es esto, qué es lo otro, yo eso ya no lo tuve ahí. Sin embargo, creo que ha sido el momento de mi vida donde más estable y fuerte me he sentido. Y viviendo situaciones complicadas, ¿eh? Y dentro de ese viaje, yo lo sé, pero los oyentes no, o los que nos ven no. ¿En qué momento encontraste el sentir esa paz? De decir, ya. Bueno, fue de un sitio. No sé si te refieres a eso. Fue un sitio. Para mí fue el desierto. O sea, yo cuando llegué allí, yo ya estuve allí hace 9 años. Estuve por otros motivos. Y yo recuerdo que cuando yo llegué allí, lloraba, hace 9 años, yo lloraba y lloraba y lloraba cuando llegué, pero lloraba cuando me iba. Y cuando fui a este viaje, en este retiro de danza, me pasó igual. Yo llegué al desierto, vi las dunas
y lloraba y lloraba y lloraba porque yo me sentía en casa. Y ahí, desde ese punto, es donde yo empecé a trabajar más internamente o con más, o sea, más internamente, pero desde la tranquilidad y desde el decir, desde aquí. Yo recuerdo aquella noche en el desierto, o aquel día, tú en el desierto, y al día siguiente de hablar, he decidido quedarme una semana más. Yo no he hecho eso en mi vida. Y he encontrado mi sitio. Sí. Con esto, ¿qué mensaje lanzamos? Y es que cada uno, aunque estemos muy arropados, aunque estemos con cariño, el trabajo mediúnico es un trabajo muy individual Mucho. y luego muy en grupo, pero principalmente muy individual. Y tuviste que encontrar tu propia herramienta Sí, de tranquilidad. sí, claro. A pesar de estar rodeada de gente pues que vive este mundo como una filosofía de vida, porque para nosotros es como el aire que respiramos. Total. Pero encontraste tu sitio, Sí, sí, a día de hoy yo sigo diciendo que ese es mi sitio. pero tu sitio te llevó a ciertas, a cosas más grandes, porque precisamente una de tus grandezas más grandes o tu cualidad más grande es la humildad y la honestidad. Y te llevó a un sitio por tu humildad a creer que no sabías y te enfrentaste a esa gran maestra que hay dentro de ti, al conocimiento. Por eso es tan importante la búsqueda del conocimiento. Sí. Yo creo que tienes que contarlo tú, dónde te fuiste. Bueno, para empezar yo tengo que decir que han sido los años más surrealistas de mi vida, los más maravillosos, los más divertidos y los más retadores. Porque yo he sido siempre, a mí siempre me ha gustado viajar, a ver, siempre he sido muy juguilla, pero yo tenía una vida normal, mi trabajo, mi casa, mi familia, normal. Cuando me surgió la oportunidad de ir a Marruecos, eso desapareció totalmente. De hecho, yo no sé si tú recuerdas que yo me sentía muy culpable al principio porque Sí. yo decía, Ana, tío, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo? Porque Que yo lo dejo a mi dejé, familia, yo que lo dejo dejé todo. todo. Yo de repente me puse a trabajar online. Yo me inventé mi trabajo, lo adapté, dije, ala, online, que me voy a Marruecos. Pero es que después de Marruecos vino Canadá. ¿Y no piensas que tus guías te empujaron eso que te faltaba a ti de valor? Sí, 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 Tus sí. guías te dijeron, venga, vamos a darte Sí, sí. ese empujoncito, ¿no? Ese pum. Sí, además que fue de la manera más surrealista que pudo pasar. Sí. De hecho, entre ese, antes de irme a Canadá, hubo otro viaje a Marruecos, donde conocí a una, a día de hoy, una muy buena amiga también, que venía precisamente de la misma ciudad a la que yo iba, a la que yo me iba a trasladar. Y me dijo, ¿qué vas aquí? Tienes que ir. Tienes que ir. Y yo recuerdo que hablando con ella, yo hablaba contigo y decía, madre mía, Ana, ¿qué estoy haciendo? Porque Canadá está muy lejos. A ver, que no soy la primera persona que se ha ido a Canadá, ya lo sé, pero para mí estaba muy lejos y significaba dar un salto con muchos miedos, no solo del o sea, idioma, irte, ya no estás en Europa, ni siquiera en África, en Marruecos, que está a 40 minutos de Málaga en avión. No, estás cruzando un océano. Exacto. Gente nueva, a exponerte de lleno con la mediunidad, por supuesto, a aprender, Era el principal por objetivo. supuesto, por supuesto. Pero me llevó a reaprenderme a mí. En el sentido de decir, tengo esta situación relacionada con la mediunidad. Ay, que nota que me están tocando el pelo. Ay, que estoy viendo no sé qué. Yo ya, ahora no estoy en mi casa, ahora no estoy en España, ahora yo no tengo a Ana que me ayuda. Ahora tú tienes que enfrentarte a esto.
y te sientas y lo vives desde desde la relajación, desde la más neutralidad que uno puede tener en este momento y que obviamente yo he descubierto allí que es práctica. Vosotros tú, por ejemplo, como bien decías al principio, lo has vivido desde pequeña. A mí me ha llegado, yo sé que eso estaba ahí, pero estaba dormido. Como un león dormido. Estaba dormido, de repente despertó y yo no sabía cómo gestionarlo. Entonces, yo sé que sobre todo tú, que me conoces muy bien y que sé que me quieres mucho, y yo te quiero mucho a ti, tú has vivido esa evolución conmigo. He vivido y me siento muy, muy orgullosa porque has derribado las barreras que, que te impedían ver esa luz que te brindaban, esos guías, esos espíritus, esa luz que te brindaban. De hecho, cuando tú decidiste ir a Canadá, tuvimos una noche así un poco... bueno, yo también realizo esos viajes, desplazamientos, ¿vale? Bilocaciones. Y como ella tiene esa mediunidad que tiene también, pues le dije, digo, ¿qué te parece si nos vamos? Porque además yo estaba súper agobiada. Sí, porque no sabías el sitio donde te ibas a ir. Y cogimos las dos sin maleta Sin maleta. y nos fuimos al sitio para que encontrara ella su sitio. Para no ir desde cero, para ir con un poquillo de información. Y lo que es en casa del herrero cuchillos de palo, yo decía, digo, bueno, ¿será el sitio? ¿No será? Y cuando has vuelto de Canadá te pregunté, oye, el sitio era como... Sí, sí, confirmado. Era el sitio donde estuvimos las dos juntas de la mano. Sí, además fue un ejercicio precioso y para mí fue otra confirmación de que sí. Porque yo estaba viviendo una situación, tú estabas viviendo otra, estando las dos en el mismo sitio, pero yo no te conté lo que yo estaba viviendo. Y tú me dijiste, ostras, tía, que te está pasando esto. Y dije, es que lo está viendo. Con lo cual, cuando recibes una confirmación, sin que haya habido una pregunta de por medio, sin que haya habido una interacción, dices, es que no puede ser de otra forma. Es que la verdad, ese día fue, y bueno, mira, y yo muchas veces como medium también tengo dudas, también dudo de me estaré equivocando, estaré haciendo yo lo que no es, estaré haciendo malamente las cosas. Y aquello cuando tú ya llegaste y me contaste, oye Ana, no, que este sitio es en el que hemos estado, yo respiré. Porque yo tengo mucho respeto y mucho miedo a equivocarme Sí. y al hacer daño a las Mucho, personas. sí. Y yo tenía miedo a hacerte daño, de que no tuvieras ese camino correcto o que yo no te pudiera dentro de mi forma de guiarte. Entonces, para mí fue un... ¡Wow! Lo hemos hecho bien, pero lo hemos hecho desde el respeto y desde el cariño de que tú te sintieras bien. Y desde todos esos momentos que estamos hablando, el peor ya me lo has dicho. Pero ¿y el mejor? Porque allí en Canadá tuviste una experiencia maravillosa. Bueno, has tenido muchas, pero una en concreto que cuando me la contaste dije, wow. La incorporación, aquella incorporación tremenda que... Bueno, en realidad es que mi paso por Canadá al principio fue... Bueno, pues para mí fue complicado. Yo te conté, yo me tiré 15 días que yo no deshacía la maleta y todos los días me levantaba diciéndome, hoy me voy para España. Hoy me voy para España y la maleta nunca deshecha. Hasta que la vida, ellos lo primero que me hicieron, el primer día que yo conocí gente allí, conocí a una chica que se había criado en mi pueblo. Ella es española, lleva muchos años viviendo en Canadá, pero se había criado en mi pueblo. Y dije, Ana, mira, mi primera señal de que ya... ¿Tienes a alguien? Sí, es como las pequeñas miguitas de pan que te van dejando y dices, mira, pues de aquí nada más que pueden salir cosas buenas ya. Pero yo recuerdo
fui a un... Ellos le llaman círculos de mensajes, no son círculos de mediunidad, como los círculos espíritas. Es Son círculos de distinto. mensajes, exacto. Es otra cosa. Todo es lícito. Sí. Siempre y cuando se trabaje para el bien de los demás. Por supuesto. Lo que quiero decir es que el círculo de mensajes es otro concepto. Ujú. Y yo fui allí con varios compañeros, con algunos profesores que yo tuve allí. Y recuerdo que yo estaba sentada en un sitio y una de mis profesores me dijo, cámbiate de sitio. Digo, bueno, vale. Y me sentó al lado de uno de los medios que guiaba el círculo de mensajes. A los 10 segundos yo ya sabía que algo iba a salir de ahí porque me empezó a temblar la mano, me empezó a temblar un pie y yo decía, madre mía. Y era como algo que estaba aflorando dentro de mí, la necesidad de decir algo. Es que es Y que eso. no lo puedes controlar. Exacto. Era, creo que la expresión exacta sería la necesidad de dar una información. Fue una incorporación en toda regla. Yo sufrí, o sea, fue una incorporación con un proceso doloroso, pero fue tan bonito lo que salió de ahí. Que sufrí, también te lo digo, pero ¿sabes eso de sarna con gusto no pica? Pues fue algo parecido a eso. Era como, yo de momento es la única forma que sé, en la que sé hacerlo. Claro, eso que yo he renegado tanto, claro, claro, tú te ríes porque, claro, tú te Porque ríes tuviste porque que verte sola. claro, tú te ríes porque yo con este he batallado y he hablado y he llorado y no hemos reído. No. Exacto. Pues, De hecho, he de decir que un día entraste aquí bueno, en la última vez que en estuve una merienda de una amigos, merienda, sí. sin esperar nada de trabajo, y empezar a sentirte a hiperventilar, Ah, muy mal, muy mal. mareándome. Ay, no me dejéis sola, por favor, no me dejéis sola. El corazón, claro, a mí eso antes me pasaba. Y lo que yo sacaba de ahí era, me está dando un ataque de pánico. Quiero decir, Sí, hace es 20 que, años, 15 años, y decía, bueno, 15 años menos, es un ataque de pánico. de hecho, aquel día me pusiste a trabajar a mí. Claro. Aquel día Es me verdad, te pusiste puse a trabajar a mí. No, Es no. verdad. Yo lo he traído, yo me he enterado, ahora trabaja Es tú. verdad. Bueno, para los que no estén viendo, lo digo, era una persona que venía, que había tenido un accidente de coche y estaba perdido. Vino acompañando a este espíritu, pues en búsqueda de ayuda, vino acompañando a una de las personas que físicamente estaba aquí con nosotros y se dio. Y aquella tarde que era Sí. de bizcochitos y merienda, terminamos Ya fue otra pues cosa. con una muy grata conversación, Sí, porque este ser fue a la luz, y luego una grata conversación con mi padre. es verdad. Es verdad. Está grabado, Sí. porque, bueno, nosotros no sabíamos que estábamos grabando, pero el que tengo detrás de cámaras estaba grabando y se quedó grabado. Y fue un momento, fue un regalo, un trabajo en equipo. Sí. Porque yo siempre digo lo mismo, este mundo es un camino muy individual en cuanto a crecimiento personal, en cuanto a búsqueda de uno mismo, en cuanto a ayuda, pero es un trabajo que también no podemos hacer de menos al que está al lado. No podemos pensar que una persona que tiene supuesto que no. menos mediunidad, no, todo el mundo. Y cuando buscamos la cualidad y la capacidad de la persona y cada uno con su cualidad y con su capacidad se unen, las energías se potencian Sí. y es una pasada lo que se puede sacar de ahí. Pero eso es importantísimo incluso para la barrera del miedo, el luchar juntos. Bueno, que yo tengo claro que si yo no te hubiese conocido, No, yo para mí no. no. Nos pusieron por ahí arriba porque dijeron, a ver, dos mujeres con carácter que necesiten Vaya tela. entenderse la una a la otra y que encima se crean que están locas mutuamente. Ah, sí. Pues nosotras.
y por eso coincidimos. Si es que no es más. Yo, ¿qué le dirías tú a una persona que se siente en esa misma situación? Porque yo contigo aprendí a respetar los tiempos, a tratar con amor, a no forzar. Es que yo hubo un momento en el que me sentí muy, muy presionada, pero no era tanto. Es que había dos tipos de presiones. Estaba el no querer fallarle a los que están a tu alrededor, que te están animando, que están ahí contigo, que te están protegiendo, que te están sosteniendo, que te están llevando, que te están diciendo, oye, que tenemos esta herramienta, nosotros podemos ayudarte. Entonces, a mí eso me frustraba internamente porque era, es que no lo estoy haciendo bien. Sí, porque realmente ahí no había presión de tienes que ver. No, pero la presión te la autoimpones tú con una vez que escuches. Más tarde, depende del tipo de personalidad que tengas. Yo que siempre he sido muy... Era como, Exigente. voy tarde, es que no lo estoy haciendo bien, es que... Y yo a mí misma era presión interna, autopresión. No eres lo bastante buena, es que tú tendrías ya que manejar esto de otra forma, es que eso no sirve más. Está bien que de vez en cuando te hagas preguntas y te cuestiones, pero no que te machaques. Exacto. Porque eso luego va a llegar cuando tenga que llegar y como tenga que llegar. Y yo a día de hoy puedo decir que por eso yo decía al principio, al principio fue obligación, supervivencia para mí, hasta que llegó a surrealismo y disfrute. Claro, es que yo he pasado por todos los estados de decir, bueno, pues que me voy. Sí, Y además cuando a lo mejor íbamos a algún sitio decía, ¿perdona? pero es que además, Y él le decía con un pero es gesto, que con los además- ojos abiertos. pero es que además, fíjate hasta dónde ha llegado eso, que yo ahí, mis visitas a Marruecos cada vez fueron más numerosas. Antes de irme a Canadá y cuando he vuelto de Canadá. De hecho, me debes una. Tenemos que ir yo ya Yo por lo pri- disfrutar contigo. Mira, yo lo primero que hice cuando llegué de Canadá, que llegué en mayo, me fui una semana a Marruecos. Y siempre me voy ahora ya al mismo sitio. Y el Riad donde voy, el hostal donde voy, ahí ya me conocen muy bien. Porque es que a mí me sentaron un día y me dijeron, ¿tú no puedes explicar qué es lo que estás haciendo aquí? Porque a mí me pasó, pues lo que contaba es eso que tú decías de ese camino interno. Yo empecé a viajar sola y al final siempre acababa en el mismo sitio, en el mismo hostal, en el mismo sitio. Y en uno de mis viajes yo me tiré 2 semanas que no era capaz de salir de ese sitio. Porque llegaban familias españolas todas, que normalmente ellos no suelen, en este Riad en concreto, normalmente ellos tienen de muchas nacionalidades, pero muy pocos españoles. Pues empezaron a llegar familias españolas y yo empecé a tener información que le iba entregando a esas familias porque, o sea, esas conversaciones se iban dando. Yo no propiciaba esas conversaciones. Pero yo recuerdo que a mí me dijeron un día de allí, de la organización del Riad, me dijeron, ¿tú nos puedes explicar qué es lo que haces tú aquí? Porque nosotros vemos a la gente que llegan, se sientan, empiezan a hablar contigo, se ponen a llorar, te abrazan y se van. Y yo decía, ¿y ahora yo qué cuento? Pues ahora, cuando he llegado, después de este año que yo he pasado en Canadá, cuando me fui allí, hubo una persona que me cogió y me dijo, me alegro mucho de que hayas vuelto, porque nosotros ya hemos entendido qué es lo que hacías tú aquí. Y no es una cuestión de ego, de decir, sino, es que para mí han sido unos momentos tan bonitos. Y tan maravilloso. Yo a día de hoy sigo teniendo contacto con esas personas. Mientras estamos hablando, bueno, ya sabemos que no estamos solos, que aquí hay dos delante de las cámaras, pero bueno, que tenemos lo que tenemos detrás. Están acariciando y me están hablando de la importancia
de enfrentarse al miedo, pero el miedo también es una herramienta muy poderosa para el instinto de supervivencia, para luchar. ¿Qué beneficios le has sacado tú a ese miedo? Bueno, es que yo llevo los últimos 10 años de mi vida viviendo en el abismo. Venga, un poquito más, te vamos a empujar un poquito más, porque como tú no lo haces. Entonces yo he vivido en ese miedo estos 10 últimos años. Con lo cual para ti ha sido una guía. Bueno, sí, para mí ha sido total, para mí ha sido una guía. Menos mal. Porque si eso no hubiese estado, yo no me hubiese movido de donde estaba. Y yo sé que a veces, o sea, yo cuando digo esto, a veces me escucho a mí misma y digo, suena atópico. Pero es que es verdad. Si yo no hubiese tenido ese miedo, si yo no hubiese tenido ese pavor, es que a mí me ha hecho abrirme con mucha gente, con mi familia. Ese momento en el que yo le digo a alguien de mi familia, es que escucho y veo y tengo este mensaje para ti, y me miran y me dicen, perdón. Y una de las preguntas, y desde el respeto, una de las preguntas que a mí me hizo mucha gracia fue, y fue hecha, insisto, fue hecha desde el más absoluto respeto. Me dijeron, que cuando oyes algo, que lo escuchas fuera o lo escuchas dentro de tu cabeza. Y yo miré a esa persona y me dijo, lo pregunto porque tengo curiosidad. No lo pregunto porque esté cuestionando nada, sí. De hecho, esa persona ha sido la que más me ha apoyado en todo este camino. Qué bonito. La persona que a mí en su momento me dijo, a ti te ha salido la oportunidad de conocer a alguien que te puede ayudar a que estés mejor, y tú te vas. A no ser que tú no quieras ir, por supuesto. Pero si hay alguien, de hecho, lo que me dijo fue, con perdón, pero qué cosa más bonita, porque puedes ayudar a mucha gente. Y lo siguiente que vino fue, si tú has conocido a alguien que te puede ayudar a gestionar eso, yo voy a ser la primera persona, o sea, yo voy a ser la persona que esté ahí en todo ese camino. Y así es. De hecho, he tenido muchas personas. Eso es quererte bien. Sí. El respetar el libre albedrío, el acompañar ese libre albedrío y el animar a que todos, de una manera o de otra, tenemos cualidades a desarrollar. Por eso es tan importante que la mediunidad vaya acompañada del conocimiento y del crecimiento de uno. Es que cuando yo te decía lo de la supervivencia, la obligación, yo cuando tú lo sabes, tú lo has vivido conmigo, cuando yo lo apartaba, como estaba yo, pum, 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 llorando, estoy mal, estoy no sé qué, no me encontraba. Y yo no sabía qué era lo que me faltaba. Y tu experiencia me ha servido a mí mucho de ejemplo cuando me vienen a consultas o he tratado con personas, he ido a casa a hacer investigaciones y he tratado con personas que les pasa eso. Y me ha servido mucho tu experiencia y sin nombrarte, sí, por respeto, evidentemente, ahora sí porque te estás poniendo delante de cámara, pero si no, no. He nombrado tu experiencia para que esas personas se dieran por... que encontraran ese camino. En ellas estaba, por supuesto, pero si mi granito de arena era aportar esa experiencia a través de ti, pues la aportaba. Tuve un caso de una muchacha que nos llamó. Bueno, me llamó, me pidió ayuda porque en su casa, de hecho, todos los audios de WhatsApp se escuchaba muy bien a los espíritus en el audio de WhatsApp y nos pidió ayuda. Fuimos a su casa, fuimos mi amigo Teo, que los que nos ven nos conoce y lo han visto en cámara, su mujer y otra medium que para mí es como una buena pastilla de Avecren concentrada, porque mejor medium que ella y mejor estandarte de la humildad no hay. Ella sabe quién es cuando lo vea. Y fuimos a echarle una mano a esta persona. Fuimos a ayudarle.
Cuando entramos en aquella casa, vimos una casa que estaba muy minada de espíritus, pero mucho, muy complicada de gestionar. Se le comentó con todo el cariño y con todo el amor, porque esta persona, al tener mediunidad y no controlarla, entraban los espíritus continuamente y digamos que le pegaban a la puerta en busca de ayuda. Y le dijimos, digo, esto es como el que limpia. Vamos, limpiamos, pero tienes que mantener. Y aquí ya está en ti, no en nosotros, el mantener esto limpio. Esa persona, en su libre albedrío, ahí no pudimos entrar, sintió alivio esos días en aquella casa. Al posterior de nosotros irnos, se pasaron bastantes seres a la luz, pero volvió. Y volvió porque el miedo se la comía. Y en ella estaba el avanzar o no. Decidió que no y tuvo que marcharse de esa casa. En mi caso, por ejemplo, solo puedo hablar de mí porque yo solamente estoy yo en mi experiencia. A mí es que si yo lo hubiese apartado, no te voy a decir que no sé dónde estaría ahora, pero te puedo asegurar que no me encontraría demasiado bien, porque yo me he dado cuenta que es que forma parte de mí. Y tanto que hablamos del trabajo interno, de aceptarnos, yo he aprendido, gracias a vosotros y gracias a este camino, que eso forma parte de mí. Hay veces que está más amplificado, otras veces está menos amplificado, hay veces que... Bueno, Es que estamos encorsetados en un cuerpo físico, si no, no tocaríamos tierra. exacto. Entonces, como a mí realmente sí me afecta en mi vida diaria si yo lo aparto, pues decidí, bueno, pues ya está, pues si yo quito esto y estoy mal todos los días, pues lo voy a incorporar otra vez para intentar estar bien por el máximo de tiempo posible. Claro. Y ahí fue cuando yo empecé realmente a decir, bueno, pues venga. Pero fue un venga al principio un poquillo con la boca chica, chiquitito. Tú lo sabes, mejor que nadie, era como, bueno. Pero sí que es cierto que, como bien decía antes, ha sido en el momento en el que yo realmente me he visto sola. Y cuando digo sola es no teneros a vosotros de ¿qué está pasando esto? ¿Cómo gestiono esto? Sí, porque además hay una franja horaria muy grande, Claro. cada uno tiene sus trabajos. Y porque es verdad que yo no he tenido tampoco experiencias que hayan sido traumáticas, ¿vale? Pues eso creo que depende mucho de cada persona. Yo que soy una persona, o me he considerado siempre una persona fácilmente impresionable, yo no he vivido nada que diga, o por lo menos ahora no lo veo como que haya sido mucho traumático. Bueno, yo voy a dar un matiz ahí. Voy a dar un matiz. Es que, aunque tengamos un servicio de mediunidad hacia ese otro lado, nuestros guías están ahí para protegernos. ¿Qué ocurre? Que nos van a dar lo que en ese momento somos capaces de soportar. Si en ese momento no somos capaces, porque no estamos preparados, porque no es el momento, porque no es la forma, no nos lo van a dar, no nos lo van a permitir. Si es verdad que si nosotros vibramos bajo y en ese momento estamos tristes, y no estamos dejándonos ayudar por ese otro lado que también está ahí dándonos ese soporte de ese cable, digamos, amplificando, pues caemos y sucumbimos y entonces sí se nos pueden dar circunstancias feas o malas. Yo tuve un caso, por ejemplo, en uno de mis viajes a Marruecos, yo fui a un sitio donde me hospedaba y yo entré a mi habitación, me senté y escuché claramente, no queremos que estés aquí, vamos a hacer todo lo posible para que te vayas. A mí eso me pasa hace 10 años y yo salgo corriendo en plan de, uno, se me ha ido la olla, se me ha ido la cabeza y dos, ¿qué acaba de pasar aquí? ¿Qué hice? Pues intenté sacar todas las herramientas, intenté pensar
¿cómo podría yo, pues en este ejemplo, o sea, en este caso concreto, cómo podría yo no incomodar a eso que hubiese ahí? Y lo que hice fue presentar mi respeto, presentarme y decir, solamente voy a estar aquí 2 noches, después de estas 2 noches yo me voy. Claro. Y desapareció. Pero a mí me estallaron las bombillas de la habitación de todas. Eso Además, a mí eso me pasa. Cuando yo te conocí y a mí no me volvéis a ver. Bueno, entonces en todo caso se pediría al mundo una gran medium. Pero me refiero que te vas encontrando situaciones que, bueno, pues Ya. Duras. De todas maneras, mira, para ir concretando e ir cerrando, que las personas que nos estén viendo entiendan que la importancia de superar nuestros miedos, pero ir de la mano con ellos. En unas pocas palabras, una frase con las que nos quedemos para cerrar. me la voy a hacer con el miedo, ¿vale? Ujú. Que tu miedo te permita volar, pero que no te haga estar presa. Qué bonito. Y yo he vivido eso durante mucho tiempo. Por eso para mí tiene un peso especial, Pues con tu permiso lo pondré esa frase por supuesto. en la descripción del vídeo. Bueno, daros las gracias a todos y a todas las que nos habéis visto. Suscribiros al canal si os gusta la temática. Y si queréis dejarnos en comentarios, sugerirnos en comentarios pues nuevas conversaciones, nuevos temas para seguir dando contenido. Os mando un abrazo de luz. Muchas gracias, buenas noches Muchas gracias. y un abrazo de luz a todos.